Hola Dominicana, de antemano muchísimas gracias por aceptar esta invitación y reencontrarse con nosotros a través de Así las Cosas. Hoy, especialmente hoy, yo requiero de toda su atención. Desde el inicio de este proyecto, julio 2015, hemos tenido la intención de llevar información útil que ayude a la ciudadanía a participar en los asuntos de interés colectivo. Hemos desarrollado numerosos temas y realizado producciones que puedan quedar como material de consulta. A propósito de la coyuntura política y social que estamos viviendo, hoy queremos recordar nuestro programa sobre movimientos sociales. Participaron activistas en materia medioambiental, educación, corrupción e impunidad. Estos temas no pierden vigencia, pues la lucha se mantiene. Han sido muchos años de calle, de incidencia, militancia, por muchas razones, buscando muchas reivindicaciones, el reconocimiento constante de derechos, sobre todo de grupos vulnerabilizados. Hoy tenemos la votación por mayoría de la Cámara de Diputados observando el Código Penal para despenalizar las 3 causales del aborto. Una noticia que indiscutiblemente ha sido muy positiva esta semana para quienes defendemos y luchamos desde este y otros espacios por los derechos de las niñas y mujeres, sobre todo las pobres. Por otro lado, en materia de justicia y lo que ha movilizado principalmente la Marcha Verde, el pasado 8 de julio fueron conocidas ante la Suprema Corte de Justicia las apelaciones a las medidas preventivas impuestas a los implicados en el caso Odebrecht. Más adelante tenemos detalles. De esta forma iniciamos Así las Cosas esta semana. Movimiento social. Grupo de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones sociopolíticas que tiene como finalidad el cambio social. Implica, entre otros aspectos, campaña, el esfuerzo público por trasladar a las autoridades pertinentes las exigencias colectivas. Creaciones de coaliciones y asociaciones con un fin específico, reuniones, manifestaciones, declaraciones en los medios públicos, propaganda. Demostraciones de valor, conducta sobria, unidad, insignias idénticas, pancartas, recuento de asistentes, firma de peticiones y compromiso, participación visible. Los movimientos sociales han instaurado nuevas formas de discusión y creación de las políticas públicas que materializan derechos fundamentales. Esfuerzos colectivos como Occupy Wall Street en los Estados Unidos, el movimiento de los indignados en España, la primavera árabe en los países de Oriente, plantean la revitalización del movimiento social como una expresión auténtica y directa de ejercer ciudadanía responsable y de reconducir los sistemas democráticos al sentir de las mayorías. Este resurgimiento tiene como referencia necesaria a todos aquellos impulsos ciudadanos que desde finales del siglo XIX y a todo lo largo del siglo XX, como lo fueron las múltiples manifestaciones que se levantaron durante la crisis económica de Occidente de 1929, el movimiento de la lucha por los derechos civiles de los negros de mano del reverendo Martin Luther King, las marchas feministas por los derechos civiles de la mujer en la década 60, propugnaron cambios en el paradigma democrático, en fin, buscando la creación de sistemas políticos inclusivos, participativos y plurales. También marcaron la historia de los pueblos el movimiento obrero, mucho más sólido en los años 20, desde el marxismo-leninismo, esto es, de la influencia bolchevique y de la Revolución Rusa que se sobrepone a la Segunda Internacional y al anarquismo. Las madres de la Plaza de Mayo a finales de la década 70 en Argentina, con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos inicialmente y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. En Bolivia, en la década 80, la resistencia al golpe de García Meza, así como la guerra contra el impuestazo del 2003. La movilización estudiantil de Chile, manifestaciones realizadas a nivel nacional por estudiantes universitarios y de secundaria durante 2011. A finales del siglo XX nace un conjunto de movimientos sociales conformado por un único ideal, el movimiento antiglobalización. Como estos, muchos temas, muchas luchas y movilizaciones a nivel regional o global. Los múltiples cambios a nivel de la historia reflejan que en su gran mayoría fueron provocados por grupos y movimientos sociales aplicando un precepto básico, como es el derecho a la resistencia, así como el derecho a la huelga y, sobre todo, el respeto a la libertad de pensamiento y expresión.
Iniciamos. Los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgieron históricamente como consecuencia de distintas crisis sociales y presentaron orientaciones ideológicas tanto revolucionarias como reaccionarias. ¿Cómo ha sido la articulación de estos movimientos en República Dominicana? Quizás uno de los más efectivos en nuestro país, la Coalición por una Educación Digna, es nuestro punto de partida. Me acompañan en la mesa el ingeniero Mario Vergés y la licenciada María Teresa Cabrera, ambos representantes de este movimiento que inicia toda esta gestación y que resulta un ejemplo maravilloso para tratar movimientos sociales en República Dominicana. Bienvenida, bienvenido. Qué bueno tenerles por aquí. Hace mucho tiempo que nuestra producción ha querido invitarles y conversar con todo nuestro público de estos temas interesantísimos. Partimos entonces de uno de los movimientos más importantes en nuestro país. De cómo se gesta, cómo se inicia, cómo se articula desde el inicio. En 2009, primero hay que decir que el pueblo dominicano y todos los pueblos van identificando cuáles son sus necesidades básicas. Que aquí son muchas, don Mario? Son muchas, pero el pueblo las siente. Entonces, desde 2009, Foro Ciudadano estaba trabajando, la mesa de políticas sociales de Foro Ciudadano estaba trabajando con el tema educación desde ahí. Había otro grupo llamado Grupo Acción que también estaba con ese tema. Había muchas organizaciones y redes de organizaciones que trabajaban el tema de educación. Y en ese momento, esa mesa de políticas sociales de Foro Ciudadano decidió, vamos a reunir a esas instancias, a esas organizaciones y redes para ver cómo podemos echar adelante ese tema. Y las primeras reuniones, también debo decir, ahí salió un video de Cerito y Cruz con el tema, que eso también le dio mucha... Claro. Lo impulsó bastante, ¿no? Y entonces, fíjate que la decisión fue, venía el presupuesto, vamos a hacer presencia en el Congreso martes y jueves, que son los días en los que el Congreso sesiona. Y el viernes vamos a hacer presencia frente al Palacio, en lo que después la gente ha llamado la Plaza del 4%. Claro. Y entonces ahí empezó todo esto y la gente empezó a ver que realmente, primero que era una forma distinta de hacer la manifestación, porque estábamos acostumbrados a manifestaciones con quemadera de goma, claro, y ese tipo de cosas. Y aquí no, aquí era ciudadanos expresándose y la gente lo vio eso. También vio, y ahí tomamos mucha fuerza, también vio cómo la policía reprimía. Ahí hay un video al principio, el primer día que fuimos al Palacio, hay un video donde un policía fuerte le da con el puño a un muchacho que era seminarista y lo tumba al piso. Eso se vio, eso está ahí. Todavía eso está en Sin embargo, ingeniero, estas son de las acciones que logran que la gente se identifique aún más. Claro. O sea, se pudiera manifestar como una tragedia, fíjate, es un hecho bochornoso, pero cuando la ciudadanía ve estos atropellos, tiende a sumarse mucho más. Claro que sí, claro que sí. Es un error, políticamente es un error hacer eso, porque le da la razón al sufrido, al que está abajo, al que está en el piso. Ley General de Educación, 97. Y fíjate cuando, después de muchos esfuerzos, de mucha unión de otros grupos, como mencionaba el ingeniero, pues finalmente conquistamos República Dominicana. Hablemos de eso, tantos años en ello. Yo creo que efectivamente es importante recuperar para que la ciudadanía también se dé cuenta que lograr demandas como estas requieren sistematicidad, requieren persistencia. Hay en los precedentes, después de aprobada la ley en 1997, digamos que cada año, cuando se iba a conocer el presupuesto, varias organizaciones que estaban articuladas en foro socioeducativo, a veces la ADP participaba, alguna vez hizo
un afiche demandando que se cumpliera la ley. Y se hacían ruedas de prensa firmadas por a veces 30, 35, 40 organizaciones. Pero eso eran acciones que se hacían cada vez que venía la coyuntura del presupuesto, de la discusión del presupuesto. El 8º Congreso de la ADP, que se celebra a final del 2007, adopta una resolución que convierte en su principal demanda la de el cumplimiento de la ley en lo relativo a la inversión del 4% para la educación. En ese periodo, a nivel de Foro Ciudadano, a nivel del Centro Bonó, Juan Montalvo, estaban trabajando el tema de las políticas sociales y tenían demandas en relación con la inversión que debía hacerse en las áreas sociales. Recuerdo que en un año, en el 2008, era alrededor casi un 3% la demanda y nosotros estábamos en la ADP con lo del 4%. La ADP hizo un proceso de recolección de firmas, se planteó recoger 1 millón de firmas de ciudadanos que avalaran esta demanda. Recuerdo que los medios de comunicación, prácticamente en la mayoría, la sala de redacción se convirtieron en recolectores de firmas, organizaciones que estaban articuladas en el foro. El Centro Bonó aportó un brochure, nosotros demandamos esa vez con la frase de porque un año sin escuela es un siglo de miseria. Claro. Ese fue el lema para la recolección del 1 millón de firmas y efectivamente recogimos 1 millón de firmas. Muchas organizaciones se vincularon a la ADP, fueron a buscar formularios para ayudar a recoger las firmas. Cuando esto se frisa, todas estas organizaciones que habían ayudado en la recolección de firmas, dicen, bueno, a nivel de la mesa de foro, vamos a retomar, vamos a hacer una coalición y vamos a retomar la lucha por el 4% porque la ley lo establece. Por supuesto. Entonces, en principio era reducido la parada frente al Congreso, los viernes frente al Palacio y los lunes en Hacienda, que a don Mario se le quedó decir eso. En Hacienda, entonces eran 3 días en el Congreso, uno frente al Palacio y otro en Hacienda. Los símbolos estaba identificando donde se tomaban esa decisión que tiene que ver con el tema del presupuesto. Lo que Mario indicaba ahorita de la represión, aquella agresión que hizo la policía. En este y otros movimientos, porque es ayudó, una práctica exacto. de República Dominicana y muchos otros países. También yo creo que hay que decir que el video de Cerito y Cruz aparece justo cuando comienza el proceso en la mesa de foro y todos esos factores, más los precedentes que ya habían, y digamos que figuras de los medios de comunicación aportaron, artistas creativos que ayudaron a ir configurando, por ejemplo, cómo aparece la sombrilla. La sombrilla amarilla con el 4. Cómo surge, esos son símbolos, porque eso en principio no se pensó, eso se construye en el mismo proceso. Es una parte también de la que quisiera hablar, porque todo movimiento necesita especialistas, expertos en distintas áreas que logren en esas mesas, en esas consultas, articular un movimiento que sea efectivo, porque esto no es a lo loco, esto no es vamos a juntarnos en la casa de Mario a tratar de resolver tal problema, o sea, no es así. ¿Quiénes son los especialistas que en el caso del 4% de esta coalición por una educación digna trabajaron? ¿Cuáles son esos nombres expertos, esas áreas que se unieron para que hoy podamos lucirlo positivamente? En la coalición teníamos comisiones de trabajo. Había una comisión de análisis que se encargaba de producir todo lo que era analizar la realidad y digamos, darle las líneas de vocería. Estamos hablando de expertos en comunicación, economistas, politólogos. Había otra comisión de comunicación que eran especialistas en eso. Exacto. Y ahí entra toda esta parte que María estaba diciendo del diseño, de los materiales y eso.
Cuando se habla de los fondos que se utilizan para estos movimientos, se quiso en su momento decir que la empresa privada estaba involucrada y que por esto el impulso del movimiento fue efectivo. Me gustaría escucharlo de ustedes, no de ellos, sino de ustedes, Mira, ante esta crítica, vamos a decir, pasada. Yo, ¿qué te puedo decir? Había donaciones, por ejemplo, hubo empresas que donaron sombrillas, hubo empresas que donaron plantas eléctricas para los conciertos, para el concierto de Voces Amarillas. Donaron. Artistas que prestaron su voz, su talento. Artistas que prestaron su voz, su talento. Que es un intangible, pero también hay que contabilizarlo. Nosotros, hay un video donde yo le digo a la policía, ¿por qué me quiere quitar esta sombrilla? Esta sombrilla me costó 390 pesos. No, también pasaba en la Feria del Libro que hubo momentos no querían dejar a las personas vestidas de amarillo y ridiculeces que pasaron en eventos públicos. Yo también recuerdo mucho de ello. Me costó 390 pesos y la gente ponía también dinero, lo que podía. Bueno, pues mira, yo me compro mi sombrilla. Otra pregunta, ¿por qué el tema de la educación sí y muchos otros temas no? ¿Será que la gente se identifica por ser tan sensible y nos preocupa, nos toca a todos, o ha sido parte de este equipo efectivo que unido ha logrado o logró llevar la lucha más allá? Mira, yo pienso que hay una combinación de factores. Primero, los precedentes que fueron de menos a más, haciendo visible la educación como un derecho, el tema de la ley, que estaba planteado hacía 14 años, claro. Pero también a mí me parece que este movimiento hace una ruptura en términos de la estructura que rompe con lo tradicional. El movimiento consigue comunicar adecuadamente los por qué y los para qué de esa lucha, es decir, la educación es un derecho. Ese derecho tiene que garantizarlo el Estado. Para que se garantice es necesario que haya una mayor inversión. Y la gente fue comprendiendo. El movimiento hace ruptura en cuanto la tradición es que en cualquier espacio, cualquier organización o movimiento social, hay alguien que es un presidente o una presidenta, hay una estructura que es rígida. La coalición se organiza como un movimiento y se da una organización flexible. La gente podía participar como representante de una organización, pero también a título personal. No hay una estructura rígida, un comité ejecutivo con secretaría, no, comisiones de trabajo. Define una metodología distinta para tomar decisiones. Cuando había posiciones encontradas, había una metodología para decidir. Consigue articular como áreas estratégicas para que un movimiento se sostenga. Y yo creo que consiguió hacer visible el tema, la sociedad se apropió de él y obviamente eso le dio una fuerza social, un posicionamiento que obligó, que forzó una voluntad política que se había negado buscando descalificar el movimiento. Por eso en alguna ocasión decían de dónde venían los fondos y cuestionaban que si era la revolución de colores, que si era querían derrocar el gobierno. Preparados para ese tipo de denuncias, claro. Obvio, es parte de las cosas que hay que contemplar antes de... Exacto. Le pido disculpas, vamos a conocer de la reforma fiscal y también seguir hablando del 4% de la educación al regreso en Así las Cosas. No se vayan. Para comunicarte con nosotros, encuéntranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Así las Cosas TV. Ingresa a nuestro sitio en internet, cid.do, o escríbenos un correo electrónico a la dirección asylascosas@cid.do. Puedes encontrar nuestros programas en nuestro canal de YouTube, Comunicación Integral Dominicana. De regreso, muchas gracias por seguir en sintonía. Y como el movimiento Marcha Verde está solicitando la devolución del dinero robado, sanción para los corruptos y la cancelación de los contratos,
Cabe destacar que esta semana el tribunal declaró bueno y válido en cuanto a la forma los recursos de apelación de los imputados Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Los rechazó en cuanto al fondo, ratificando 1 año para Rondón y 9 meses para Díaz Rúa en Najayo. También ratificó la fianza, presentación periódica e impedimento de salida contra el legislador Alfredo Pacheco. Declaró buenos y válidos los recursos de apelación de Temístocles Montaz, Radamés Segura, Andrés Bautista, Rudy González, Conrado Pitaluga, Máximo de Olio y César Sánchez en cuanto a la forma, y en cuanto al fondo acogió parcialmente los referidos recursos. En consecuencia, el tribunal dispuso arresto domiciliario por 9 meses en contra de Conrado Pitaluga en sustitución de la prisión preventiva que había dictado este juez de la instrucción especial Francisco Ortega Polanco, de quien hablamos muchísimo, a Radamés Segura, Temístocles Montaz, Andrés Bautista, Rudy González. En cuanto al fallo, también se dispuso el pago de una fianza de 15 millones de pesos como garantía económica, impedimento de salida y la presentación periódica el primer lunes de cada mes ante la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa, PEPCA, por espacio de 9 meses. Al igual que César Sánchez, que fue favorecido con el pago de una fianza ascendente a 10 millones y Máximo de Olio con una imposición de 5 millones. Sobre esta decisión, las opiniones de los miembros del movimiento Marcha Verde no se han hecho esperar. De hecho, nosotros también lo escuchamos cuando les entrevistamos. Han catalogado la variación de estas medidas de coerción a la mayoría de los implicados por el caso de Brecht como parte de este teatro judicial del procurador Jean Alain Rodríguez. Se ha montado quizás para favorecer los intereses políticos del PLD y el presidente Danilo Medina. Sí, no, ya sabremos. Finalmente, el Movimiento Verde convocó a toda la ciudadanía para mañana 16 de julio a la denominada Marcha Nacional. Esta nueva convocatoria a marchar, esta vez partiendo de la intersección de las avenidas John F. Kennedy con Máximo Gómez hasta el Centro de los Héroes. La selección del día responde a la conmemoración del 179 aniversario de la Fundación Secreta La Trinitaria y el Movimiento de la Independencia Nacional. A propósito de ello, vamos a recordar algunos de esos importantes movimientos sociales que muchos de ellos en la Marcha Verde y fuera de esta han denominado como la antesala para que todo esto se produzca. Vamos a ver. De regreso en Así las Cosas, Argentina, Bolivia, Chile, Estados Unidos, países árabes, muchos otros e inclusive Brasil, que se une al aquí y a la hora en República Dominicana, de mucha gente que se ha levantado, que ha marchado, que ha protestado en distintos movimientos sociales que han servido de inspiración de unos a otros. Las luchas son distintas, la discusión es mucho más amplia ahora, la transparencia y la inclusión de estos grupos sociales cada vez se exige con mayor ahínco, y qué bueno. El movimiento Justicia Fiscal, noviembre de 2012, en su mayoría estudiantes, protestaron en contra de la reforma fiscal y dijeron no al paquetazo. Uno de los activistas se suma a esta mesa, el licenciado Bartolomé Pujals. Buenas noches, bienvenido. Gracias por estar nuevamente en Así las Cosas. Hablemos de este movimiento. Vemos imágenes, estamos compartiendo con nuestros televidentes y lo que aconteció allí, producto, obvio, de todas las decisiones políticas, fue asombroso y de eso debemos hablar. Mira, el movimiento Justicia Fiscal tiene que ser uno de los movimientos más espontáneos que se han dado en los últimos años aquí. Si hablamos de los movimientos sociales y el proceso de revitalización que han comenzado a sufrir. Y digo que fue espontáneo porque, contrario a otros movimientos como la Coalición por una Educación Digna, que vino a obtener resultados 3 años después, o 3 años después que se constituyó como coalición, no tuvo un proceso acumulativo previo que diera lugar a la creación de un nivel de participación y un nivel de protesta tan amplio como se registró con el tema de la justicia Entonces, fiscal. ¿cómo se logra tan rápido? Bueno, el tema es que esto surge en un momento en donde se da un cambio de mando entre el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, y donde se devela todo un proceso de déficit fiscal, en donde se evidencia que fundamentalmente la cuestión de este déficit fiscal se debe a los altos niveles de corrupción en los cuales incurrió el gobierno que entregaba el mando, primero por la campaña presidencial del presidente que resulta electo, y segundo por una serie de procesos de inauguración de obras para una cuestión de utilizarlo para la propia campaña. Esto comienza
puntualmente cuando la gente comienza a sentir en su bolsillo, va a comenzar a sentir en su bolsillo ante el anuncio que hace el gobierno de que va a lanzar una reforma tributaria, porque aquello fue una reforma tributaria porque solamente tocaba el ingreso. Aumentos 16 a 18 el impuesto general en ventas desde enero de 2013. Correcto. Por ahí. Entonces, y artículos de primera necesidad fueron grabados y se tocó toda la base impositiva que tocaba fundamentalmente a la clase media y a la clase popular. Esto comienza... A los hijos de Machepa, Bartolomé. Me recuerdo que esto comienza con una manifestación de 11 personas frente a Funglode, en donde se comienza a exigir la responsabilidad en este caso, del expresidente Leonel Fernández y todos aquellos ministros y miembros de ese gobierno que tuvieron participación en el déficit fiscal que se produjo. A partir en un proceso sumamente expedito, atropellado, la reforma fue sancionada al cabo de 2 semanas, declarada de urgencia, y bueno, ante esta desfachatez de los servidores públicos, de los representantes, cada jueves se comenzó a realizar una manifestación frente a Funglode. Y al cabo de un mes logramos aglutinar alrededor de 800 personas en un encendido de velos frente a Funglode. Pero hubo un hecho que marcó este movimiento, la muerte del estudiante William Florian, 23 años. Correcto. Esto es importante porque no solo en República Dominicana, los medios internacionales se hicieron eco y ya estamos hablando de la pérdida de una vida. Cuéntame cómo marcó ese hecho este movimiento. Eso fue dentro de las manifestaciones que comenzaron a realizarse en la UAS, porque en la medida en que la participación de la gente crecía, la represión policial también aumentó. Y bueno, como se cobró una vida de este estudiante, que incluso eso nos llevó, y ahí están las imágenes, a exigir al jefe de la policía la responsabilidad de los policías que habían intervenido y que habían ejecutado, en este caso, este asesinato. Se inició toda una campaña que produjo que el 11 de noviembre, de una forma sorpresiva, más de 20.000 personas se dieron cita en el Parque Independencia exigiendo el sometimiento de los corruptos, exigiendo que se cumpliera con la Estrategia Nacional de Desarrollo con relación al tema del pacto fiscal, exigiendo que se sancionara una ley de responsabilidad fiscal, que es una ley que todavía está pendiente y que nosotros exigíamos que dentro del pacto fiscal tenía que sancionarse para evitar que precisamente se volviera a producir estas cuestiones de déficit fiscal cada año por el dispendio y por utilizar recursos públicos en temas de corrupción. Movimientos hoy como Impunidad Cero, Coalición Poder Ciudadano, que están enfocadas en el tema de la corrupción, son el resultado y tienen como referencia política esta cuestión de cuando se comienza a hablar del tema de la corrupción, porque si bien es cierto, si tú ves las mediciones que se hacen, a la gente lo que menos le interesa en este momento es el tema de la corrupción, pero es un tema que ha ido acumulándose, claro que sí, y que ha ido creciendo en la conciencia ciudadana. Es mi preocupación que el ciudadano o la ciudadana se desgaste, sienta más impotencia que victoria ante los temas específicos de corrupción. ¿A qué me refiero? Cuando vemos esos estudios, los análisis políticos, la gente tiende a responder que es uno de los temas que no son prioridad. O sea, hay otros, que si la seguridad y demás. Entonces, cuando tú aglutinas tantas personas en un movimiento social, hacen acto de presencia, levantan su voz, pero ¿qué pasa después? ¿Qué sucede después? Mira, yo creo que esa es una de las cuestiones que hay que... Ustedes lo lograron. En parte. En parte. En parte y todavía está así. Yo sé que, creo que hay muchas situaciones actuales. Ese es uno de los... Hay que seguir peleando. Todavía estamos es que peleando. no se puede parar. Claro. Es que la ciudadanía no puede pararse. Pero yo El quiero activismo agregar, es el precio que pago por vivir en este mundo. pero yo creo que, mira, con el tema de la corrupción, vamos igual de menos a más. Antes el tema de la corrupción aparecía quizá en el lugar número 15 en las mediciones, pero hoy no es así, hoy está entre los 5 primeros temas y de qué importancia. bueno, porque por supuesto, porque la gente se va dando cuenta que cada peso que va a parar por efecto de la corrupción a bolsillos particulares de 2 o 3, ese es el dinero que hace falta para tener agua potable. Tantas necesidades básicas, Para María, tener un hospital. porque ni siquiera son carreteras, son necesidades básicas, alimentación, exacto, vivienda, pero, salud, educación, por exacto. favor. Entonces la gente va comprendiendo eso y no es difícil entenderlo. Hoy día el tema de la corrupción, el tema de la impunidad es un tema que crece en términos de
Conciencia política. importancia para la gente y de una razón para movilizarse. Y por eso tú te das cuenta que aquí el Poder Ciudadano organiza, invita a una actividad, pero en otros pueblos También la asumen. espontáneamente la gente organiza la acción. ¿Por qué? Porque se va identificando con este tema. Sí, y yo quiero agregar algo de eso que dice la querida compañera María Teresa. De lucha, dígalo. Compañera de lucha. Yo quiero decir algo, es el tema de que la gente se ha comenzado a dar cuenta de que la impunidad es una característica fundamental del sistema político en este país. De que la corrupción, como dice don Mario, es una política de Estado. La corrupción aquí es una política Es de una Estado. política de Estado. Y la gente ha comenzado a entender, a la medida en que comienza a sentirlo en carne propia, la cuestión de O la ver el corrupción. ejemplo de otros países, Claro. arritmia histórica, Gen- decía el gen- profesor Juan. generar mayores niveles de conciencia política. Yo creo que uno de los grandes retos que tiene el movimiento social es tratar precisamente de que cuando logra crear una opinión pública en torno a un tema, porque tú decías al principio del programa, hay muchos temas de que hablar, lo que pasa es que el movimiento social pasó por un proceso histórico de desarticulación, que se está revitalizando ahora. Claro, a mí me gustaría escuchar a don Mario nuevamente porque usted que representa no solo con su presencia, sino con su experiencia, todos estos movimientos y se une a todos ellos. Mi generación, la generación de Bartolomé, es una generación que quizás está más entretenida que preocupada por los temas nacionales, aunque hemos visto una generación que se levanta y poco a poco se va sumando, pero no quiero verles a ustedes eternamente desgastarse, cansarse y dar su vida sin que los que vienen detrás también asuman esas luchas. ¿Cómo lo percibe lucha no usted? puede- nadie se cansa. Yo no me preocuparía por eso. Yo tengo muchas esperanzas. Lo que yo veo es juventud lanzándose. Juventud lanzándose a esto. O sea, esa no me preocupa. ¿Cuál sería la preocupación entonces? Ahora mismo a mí me preocupa la legitimidad de la autoridad dominicana. Yo hice una propuesta y se la voy a comentar mientras nosotros compartimos el único comercial que tiene este programa de televisión. Pero vas a tener más. Para luego hablar con personas que vienen en representación de movimientos ambientalistas, movimientos para que la República Dominicana no sea vendida, no sea cedida, nuestros recursos naturales, como son de todos y todas, permanezcan de tal manera. Después de la publicidad, así las cosas. No creo. No. Aquí no le escuchan a nadie porque así, porque es que las autoridades no van a los barrios están desposeídos y no tienen dolientes porque las autoridades no van en caso de ellos. Bueno, a finales de los 90, aquella huelga que hizo Virtudes Álvarez, que paró el país por 3 días, fue una huelga que por lo menos se tomaron ciertas reivindicaciones sociales para el país. Sí, independientemente estuvo lo que fue la misma Loma de Miranda. Atención a la juventud de los barrios marginados. Número 2, las adolescentes que están saliendo embarazadas sin tener la educación necesaria en los hogares. Número 3, la delincuencia en el país. Y por último, que se está trabajando en ello, la educación. Las reivindicaciones en contra de la corrupción. Bueno, la delincuencia está muy fuerte aquí en el país ahora mismo. Por los temas de la corrupción, por los temas del Palacio de la Justicia aquí, que es demasiado floja. La corrupción y obligatoriamente la delincuencia, que son los dos flagelos que están acabando con nuestra sociedad. Primeramente por el tema OISOE, ya que es una estafa directa al país que no se toma en cuenta. También por el tema de los hospitales, o sea, la salud, que está bastante precaria en el país. De regreso a movimientos ambientalistas que, como agrupaciones que promueven el uso racional de los recursos naturales y el combate a la contaminación del medio ambiente, la no implementación de industrias, corporaciones o la explotación minera. ¿Qué tema en República Dominicana? Tal es el caso del movimiento No a la Cementera, Loma Miranda Parque Nacional, que ahora recordaremos y conoceremos aspectos internos. Para ello, quiero darle la bienvenida a la licenciada Scarlyn Gutiérrez, del movimiento Agua y Vida, de igual forma a la señora Santa Morillo,
presidenta de la Junta de Vecinos Santa Lucía de Loma Miranda. De igual forma, mi amigo Domingo Abreu, ambientalista. Digo mi amigo porque me conoce de chiquitica, ¿eh? Para que sepa. Como de los 6 años, ¿verdad? Estaba yo cueveando con mi papá. Sí. Bienvenidas y bienvenidos. Hablemos primero de No a la Cementera. Vamos a hablar un poquito de ese movimiento y cómo tanta juventud inclusive creó material audiovisual, producciones riquísimas que se propagaron a través de las redes sociales y más gente pudo conocer los intríngulis de la misma. Domingo. El movimiento No a la Cementera tenía unos precedentes bien interesantes. Precedentes desde los años 90, cerca de 92, 93, cuando se intentó traer aquí, el mismo Congreso, ¿no?, habría propuesto traer toneladas de desechos de los Estados Unidos, ¿no?, lodo cloacal le llamaban, y que podía ser interesante para regarlo en zonas como la Sierra de Bauruco, en Oviedo, Pedernales, con el propósito de estimular la producción agrícola. Se generó un rechazo que rápidamente creció y rápidamente se fue echado atrás ese intento, porque evidentemente era simplemente heces fecales norteamericanas que nos traían para acá. Y por otro lado, el movimiento ambientalista vio que había suficiente fuerza como para echar pleitos de a verdad, ¿no? Esos precedentes fueron muy útiles cuando se intentó establecer en Los Haitises una fábrica de cemento, que no solamente era una fábrica de cemento, era el intento de privatizar Los Haitises como reserva de agua. Los Haitises es un área que posee en el subsuelo unos 1.000 millones de kilómetros cúbicos de agua. Eso significa que es el segundo acuífero en importancia de la isla y del Caribe. Entonces, rápidamente sí pudimos articular un movimiento contra el establecimiento de esa cementera, que valga de paso decir que la gente de Santiago, es decir, porque este proyecto era una empresa santiaguera, de hecho, ¿no? Ellos cooptaron o trataron de cooptar a SOECI, la Sociedad Ecológica del Cibao, que vinieron con ellos, incluso un proyecto de reforestación que tenían eso. Cuando nos encontramos todo el mundo allá, en pleno Haití, ¿no?, le dijeron, no, pero aquí lo que hay es esto, ustedes no vinieron a ninguna reforestación, aquí hay esta situación para establecer aquí. Entonces hubo un rechazo por parte de SOECI, de aquí para atrás, y entonces comenzó ahí una lucha bien interesante que contó con el respaldo de muchas organizaciones, no solamente ambientalistas, sino sociales también. Eso permitió armar todo un movimiento de rechazo que creció a nivel exponencial y a nivel nacional. ¿De qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando del tiempo de duración del espacio. Para que el crecimiento y el desarrollo del movimiento... En un año esto se volvió el movimiento ambientalista más importante de todo el tiempo. ¿Cómo se logró la incidencia en la opinión pública, asunto de que el debate sea colectivo y tome ganancia en los espacios? Cuando explicamos que lo que estaba en juego era el agua, y el agua del futuro de zonas como la capital. Porque hay un tema, Domingo, te estoy escuchando, y bueno, pasa con el tema de Miranda que vamos a describir en este momento. Aparecen los expertos, aparecen también los ambientalistas, los ecologistas, que defienden una causa y la otra, los intereses privados y los intereses del pueblo, de nosotros la gente. ¿Cómo se hace esa pelea? ¿Cómo se gana esa batalla que es de ideas, que es de tecnicismos, de estudios científicos que la gente no entiende? Ahí están las academias y todo el mundo. Y el público se confunde, porque ha pasado con Miranda, ¿eh? ¿Cómo se logra esto? Lo primero era traducir todos esos elementos técnicos de que tú hablas, traducirlo al verbo llano común y llano que habla la gente. Y entonces eso motivó principalmente en los jóvenes, en la juventud, provocó todo un movimiento que llevó incluso al establecimiento de un campamento en los propios Haitises, ¿no? Y una cantidad de movilizaciones de diferentes provincias hacia los haitises, respaldando el rechazo al establecimiento de una cementera en ese lugar. Óyeme, ¿cómo se puede mediar con estos estúpidos y estúpidas que siempre están en favor de los intereses de los grupos económicos? Mediar. En el tema ecológico, porque óyeme,
es un tema tan sensible, es un tema que yo digo, oye, es el agua, es la vida, es el desarrollo, es la nación, son mis parques, son mis recursos naturales. Entonces tú, estúpido, ¿cómo tú puedes estar defendiendo eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo presionan a este grupo de políticos que tienen decisiones para afirmar, para ceder, para mediar, para detener? La presión normalmente va en base a la gente que vota, ¿no? Los políticos simplemente miden el efecto de sus acciones en función de si esto te va a restar voto o no. Si te va a restar voto, pero tú ya tienes aspiraciones porque tienes suficientes millones ahorrados, te importa un carajo y haces lo que tienes que hacer. Si el efecto va a ser que tú no vas a tener suficiente votación por tu gente y tú necesitas ese periodo, entonces tú te repliegas y se mueve y ese tipo de cosas. Además de el mover dinero. Y ahí entran los diputados, los diputados y senadores, en su mayor parte, no son más que intermediarios, ¿no? entre empresarios y gente que agarra dinero. Son intermediarios, ¿no?, que mueven esas negociaciones entre políticos altos, políticos bajos y este tipo de gente de la que alguna vez quisiéramos nosotros pues salir, ¿no? Hay mucha gente que me pregunta, pero ¿cómo salimos de esta gente? Hay que votar. A mí me llaman de que hay que votar. Yo no voto desde 1996 y nunca más voy a votar. Hay que votar, Domingo. Es que no creo eso. Hay que votar. No, de verdad, no creo eso. De verdad, yo no creo. Hablemos de Miranda. Hablemos de Miranda. Miranda ha sido uno de los movimientos también más importantes en República Dominicana. Me ha encantado cómo no solo la comunidad se ha unido, sino en todo el país, gente que se levanta. Cuéntame, ¿cuál es la situación? ¿Cómo empezó a gestarse todo esto? Sí, Loma Miranda comenzó hace más de 5 años por iniciativa del párroco de nuestra comunidad en aquel momento, el padre Tomás Alejo, quien convoca a los líderes comunitarios, presidentes de Junta de Vecinos, a reunirnos para entre nosotros construir nuestro sistema de acueducto, porque no tenemos. Somos más de 20,000 personas y no tenemos agua. Pero cuando teníamos 3 meses midiendo, calculando, buscando dónde íbamos a sacar el dinero, nos llega una invitación, era la primera invitación que recibíamos para asistir a la vista pública que hacía Falcondo. Señores, ahí nos enteramos de que Falcondo tenía la intención de explotar Loma Miranda, sorpresa. Ahí mismo comenzamos nosotros a pararnos como gallitos. No, allá no van a explotar Loma Miranda, sin tener ningún estudio, sin saber absolutamente nada. Pero sabíamos que Falcondo en los años 80 había entrado a La Vega y había destruido Loma Ortega. Eso lo sabía comunidad. Lo sabe el pueblo entero de La Vega. También sabíamos que Falcondo había entrado a Bonao y en Bonao acabó con El Verde, con Palero, y nosotros sabíamos que era Falcondo. Entonces, en nuestra comunidad nosotros comenzamos, con la ayuda del sacerdote, a hacer viacrucis, a hacer rosario, a hacer misa en la calle. Perdón, en eso es que tienen que estar los sacerdotes, no hablando disparate en medio de comunicación. Sigue. Sí, entonces se fue uniendo primero las personas que estaban más cerca de la iglesia y nos decían a nosotros, pero ustedes están locos, ¿quién ha visto que se puede con esos americanos? Con el poder. ¿Quién puede con el poder? Eso nos decían a nosotros. Entonces otro problema que tuvimos al principio fue la desconfianza de la persona. Eso están ahí para después venderse, porque en los años 80 pasó una situación de ese tipo en La Vega. Entonces lo primero fue ganarnos nosotros la confianza, porque señores, nosotros vivimos allá mismo en Loma Miranda. Es defenderla porque no tenemos para dónde ir. Así empezó Loma Miranda. Claro. Luego se une a nosotros la cooperativa Vega Real con Yanio Concepción como presidente. La cooperativa pudo traer, porque tiene los recursos para llevar la Academia de Ciencia. La Academia de Ciencia hace los primeros estudios en Loma Miranda y sorpresa para nosotros. Porque defendíamos Loma Miranda en un principio porque en Loma Miranda nace el río Jagüey, que es el río que suple a las 3 comunidades que están cerca, El Pino, Jumunucu y el Algarrobo. Somos 20,000 habitantes. Entonces decíamos nosotros, si los deslizamientos de la explotación caen al río, se va a contaminar el río. Pero cuando viene la academia, sorpresa, Loma Miranda es el segundo lugar de mayor valor endémico que tiene la isla. Entonces, en vista de eso y de otras informaciones que están dentro de Loma Miranda, la lucha entonces era más importante
porque era para todos, era de todos. Claro, en un principio por lo que había ocurrido en el pasado, luego fueron descubriendo más y más valor en la región. La gente, cómo se ha ido uniendo la gente, cómo pudieron articular a diferentes grupos, cómo se lleva la discusión pública, cosa de que los medios de comunicación, los políticos, la agenda también sea vista, ¿no? en este tema. No ha sido fácil. No, fácil no será. Pero con Dios delante todo se puede. Él fue quien nos ayudó a tocar corazones, se sensibilizaron bastante y así hemos ido creciendo. Y gracias a personas como ustedes que nos han dado la oportunidad de expresar, ¿verdad?, nuestra inquietud y hacérsela llegar a las demás personas que no pueden ir hasta allá, hasta la comunidad, a saber lo que está pasando. Claro, hay que ir a Loma Miranda, sí, conocer el campamento, hablar con la gente. La señora del café que está enfrente, que es una persona hermosísima, doña Carmen, ¿se llama? Doña ¿no? Carmen. Doña Carmen, un café riquísimo. Doña Carmen, besos para usted. Nos vamos a la publicidad y cuando estemos de regreso quiero que todos y todas concluyamos, porque ustedes son rostros de lucha, ustedes son rostros de ejemplo para que mi generación y otras no solamente se unan, sino que aumenten en estas expectativas para que República Dominicana sea mucho mejor. No se vayan. Hasta ahora no he participado, no. No. No, señor. No. Actualmente no. Sí. No hasta el momento, pero en cualquier momento me sumo, porque imagínate. Claro que sí. Bueno, dependiendo el tipo de movimiento que sea y cuál sea la causa. Claro que sí. Bueno, porque para uno conseguir lo que uno necesita hay que hacer protesta, porque de otra forma no la tienen a uno. Bueno, siempre es bueno involucrarse con varias actividades para así poder defender o enfrentar condiciones. Sí, son muy importantes, porque declara toda la verdad y defiende los intereses de los dominicanos. Claro que son necesarios, porque son los pueblos los que sufren las decisiones de los presidentes, de las malas elecciones que hacemos los pueblos. Claro, porque es la manera donde el pueblo se da a escuchar, y la gente, las instituciones no se hacen desentendidas. Oh, sí, lógico, porque el país tiene que empoderarse, es decir, o sea, expresar sin violencia lo que debe pasar en el país. Necesita una transformación, un cambio en el país. Ahí estaban esas voces de distintos movimientos sociales, mujeres y hombres que han estado marchando, que han estado trabajando, luchando desde hace muchos años por distintas razones en nuestro país. Agradeciéndoles nuevamente por haber estado en Así las Cosas hace casi 2 años, momento en el que ni siquiera teníamos el verde como consigna, la corrupción como un tema central en los asuntos del país. Estamos realizando entrevistas, visitando a los y las protagonistas de la Marcha Verde. Queremos tener la perspectiva general, la opinión más completa que podamos lograr. Hemos hecho grandes esfuerzos para traer la pluralidad que ustedes saben nos caracteriza y seguiremos haciéndolo. Esta semana esperamos contar con voces del oficialismo, de los medios de comunicación, de otros activistas y la ciudadanía en sentido general. Si usted quiere participar, con muchísimo gusto coordinamos su inclusión en este programa especial que estamos produciendo sobre Marcha Verde. Puede escribirnos a producción@cid.do o asilascosas@cid.do. De igual forma, las redes sociales, tanto del proyecto como la mía en particular, están en pantalla. Es fácil llegar a nosotros. Nuestro medio está y estará siempre a disposición de la ciudadanía. Que sea este un canal más para llevar tu voz. Será entonces hasta la próxima semana. Mañana muchos y muchas estarán marchando. Nosotros y nosotras estaremos por allá, cubriendo, consultando, apoyando, participando de los asuntos del país. Hasta la próxima.